Una de las grandes dificultades para los auditores internos, inclusive para los auditores externos, porque cuando hacen la última actualización de las NIEPAI, era el año 2017. Entonces realmente esas normas ya empezaron a quedar un poquito relegadas, obsoletas, y somos INTE. Debemos ser objetivos basados en documentación, en evidencia. Debemos ser competentes. ¿Qué tan competentes se consideran hoy en día? Gestión contable y tributaria. Aprende con los expertos. Estas normas, hasta antes de su puesta en implementación, que ha sido a partir de enero 2025, es decir, este año, con un año de adecuación, desde enero 2024 a nivel mundial, eran las NIEPAI, ¿ok? Entonces, los que ya conocen las NIEPAI tienen una buena base para entender a lo que nos estamos refiriendo con estas nuevas normas. Y obviamente los que no tienen conocimiento, acá van a tomar la información básica, y si participan en el taller, obviamente van a tener mucha más información. ¿Cuál es el propósito de estas normas? Una de las grandes dificultades para los auditores internos, inclusive para los auditores externos, porque cuando hacen las evaluaciones financieras u otro tipo de evaluación solicitada por un cliente, puede ser que evalúen al equipo de auditoría interna y se basaban o se basan en la actualidad en normas como las NIAS, las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, hay que entender que estas NIAS, el 70-80% de las mismas es para auditorías financieras y no para auditorías operativas de cumplimiento u otro tipo de auditoría. Las NAGA, que son el marco general, o sea, esas no nos orientan a hacer procedimientos de evaluación de auditoría. Y pare de contar, ¿no? O sea, si hablamos de temas contables, estamos con la NIC y NIF, que es específicamente para rama financiera, para estados financieros, información financiera. Y da la situación que cuando evaluamos ya desde hace muchos años atrás informes de auditoría interna en el punto de alcance, siempre ponen esas normas, o si están en un ámbito regulatorio como es el sistema financiero, hacen mención a normas o prácticas contables de la ASFI, ¿no es cierto? Pero en sí no se ve en ese alcance normas específicas sobre lo que es auditoría interna. Y eso, como que les decía, casi ya desde muchísimos años atrás, estamos hablando de unos 20 años atrás, ya había las NIEPAI, las normas internacionales para la práctica profesional de auditoría interna, que han sido revisadas desde el año 2023, actualizadas. El primer borrador ha salido el 2000, fines del 2023. El 2024 dieron el periodo de adecuación, diríamos entre comillas, y la vigencia es a partir de enero 2025. ¿Ok? Entonces, desde las NIEPA y ahora con mucha más fuerza, exigen pues a los auditores internos un cambio de sus paradigmas en cuanto a los trabajos de aseguramiento y de asesoramiento dentro de sus organizaciones. Primer elemento fundamental, habla de aseguramiento, pero bajo un enfoque de riesgo. Y ya los ponen a los auditores internos, disculpen, a cambios metodológicos. Por ejemplo, establecer un plan de trabajo anual bajo el enfoque de riesgos, no ya en base a lo que es tradicional, ¿no es cierto? Un plan de trabajo que por criterio experto del equipo de auditoría establecían las áreas a auditar. Ahora hay un marco metodológico. Establecer un plan estratégico de la unidad de auditoría interna con indicadores de desempeño y con indicadores de riesgo. Ejemplo, establecer un estatuto de auditoría interna, un código de auditoría interna de la unidad de auditoría interna. O sea, les pone mucho más elementos para fortalecer el área de auditoría interna, la función de auditoría interna y obviamente la expertise y los conocimientos de los auditores internos. Entonces, con ese preámbulo, pasemos ya un poco a ver los aspectos fundamentales de estas normas y algunos atisbos de qué cosas hay que ir implementando. De pronto ya hay algunas cosas que los equipos de auditoría interna no tienen, pero hay que ir actualizando. ¿Ok? Ahí está un poco la ruta, como les decía, pues la ruta desde el año 2021 centra un proceso de investigación
y evaluación comparativo para desarrollar y proponer un nuevo marco. La última actualización de las NIEPAI, era el año 2017. Entonces, realmente esas normas ya empezaron a quedar un poquito relegadas, obsoletas, por los cambios dinámicos en los negocios, en las empresas, que por ende está paralelamente el tema de control y riesgos, esos cambios, ¿no es cierto? Entonces, el 2021 inicia el proceso de investigación, el de 2022 involucra ampliamente a las partes interesadas, o sea, no solamente era dentro de lo que son los institutos de auditores internos global, internacional, sino era con las partes interesadas de las entidades donde estaban las unidades de auditoría interna. Revisar, desarrollar las nuevas normas propuestas con base en la investigación y los aportes de las partes interesadas. Entre enero y marzo de 2003 se traduce el borrador de comentario público. En ese trimestre emitieron a través del Instituto Internacional de Auditores Internos hacia los institutos locales el borrador para que los profesionales en auditoría interna, principalmente de instituciones reconocidas en cada país, vayan haciendo sus comentarios, ¿no? Eso hacia, a nivel mundial. El 1 de marzo al 30 de mayo se expone el borrador propuesto de las nuevas normas para comentario público y a finales del 2003 se publica estos nuevos estándares, ¿no? El 2023 se actualiza la guía para la práctica y los productos relevantes y en enero de 2025 las nuevas normas entran en vigencia. Ojo que las normas globales por sí solas no habría forma de implementar. Estas nuevas normas, el libro rojo es un documento con tapa roja, si no lo tienen les vamos a proporcionar en idioma español, y necesita mucho de lo que son los demás documentos o guías que ayudan a la implementación de estas NOGAE. Habla, por ejemplo, del plan de trabajo bajo el enfoque de riesgo. Hay una guía específica emitida por el Instituto de Auditores Global de lo que habla el marco metodológico, ¿no? Hacer una gestión una auditoría de aseguramiento del proceso de riesgo, de la gestión de riesgos institucional. Hay otra guía. Entonces, no es solamente que ustedes tomen conocimiento del documento, el libro rojo, sino tengan que empezar a leer, hacer lectura de todos los documentos que respaldan estas normas. Esos documentos, las guías actualmente están siendo también en un cronograma cambiadas, porque estas guías apoyaban a las NIEPAI. Pues como había una modificación y ahora los NOGAI tienen otra estructura, otro contenido, otros tópicos, estas guías van a ir cambiando paulatinamente, ¿no? Estas nuevas normas incorporan 5 elementos obligatorios de las NIEPAI. Seguimos con que ustedes, si son parte de un equipo de auditoría, tienen que tener bien establecido en el manual de auditoría interna una misión de auditoría, la definición de auditoría interna, los principios básicos para la práctica profesional de auditoría interna, un código de ética y los estándares, ¿no? Que estos estándares son aquellos que respaldan toda la implementación de las nuevas normas globales. Las normas propuestas no están divididas como en las NIPAI. En las NIPAI teníamos las normas de atributo y las normas de desempeño y tenían interpretaciones. Muchas veces esas interpretaciones nos encajonaban a hacer ciertas situaciones que no correspondían a las actividades que realizábamos, ¿no? No hay normas de asesoramiento y de aseguramiento y consultoría, ¿no? Son normas específicas que se pueden utilizar para hacer aseguramiento, que son los trabajos regulares que hacemos. Y ahora hace mucho énfasis en el tema de la consultoría, porque los auditores internos dentro de su organización tienen que ser asesores, consultores. Se pueden emitir inclusive informes de asesoramiento a la alta gerencia, ¿no? Entonces son estos cambios principales, están ahí todavía las orientaciones y guías que están en un proceso de adecuación y estas tienen que irse conociendo a medida que nosotros vamos implementando cada uno de los componentes o de los elementos de las nuevas normas. La estructura anterior del 2017 tenía este esquemita, ¿no? Habían varios documentos disgregados, estaba el código de ética, estaban los principios y las guías complementarias. Ahora es más estructurado, ¿no? Enseguida vamos a ver la estructura. Aquí les muestro algunas buenas prácticas que apoyan
apoyan un poco en la forma de implementar estas nuevas normas. Hay una página bien interesante de lo que es el Instituto de Auditores Internos de España, el IAES de España, ¿ya? Y en el IA de España hay una opción, un módulo que habla de la fábrica del pensamiento. Es una opción que tiene ese instituto donde van periódicamente subiendo documentos técnicos que ayudan al trabajo de auditoría interna. Por ejemplo, este documento se llama Marco de Relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento, una guía práctica, con el área de riesgos, con el área de prevención de lavado de dinero, que estas están, por ejemplo, en instituciones financieras del sector financiero. Está el tema, por ejemplo, del desarrollo de un mapa de aseguramiento, coordinación, una guía práctica. Está el tema de elaboración, preparación de un plan de auditoría interna. Está la auditoría sobre lo que es proceso, la auditoría de riesgos. Entonces, se dan cuenta que no es solamente el documento principal, sino viene todas estas otras buenas prácticas en documentos oficiales del Instituto de Auditores Internos Global. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo podemos acceder a esto? Inscríbanse al Instituto de Auditores Internos de Bolivia, ¿ya? Al IA de Bolivia. Una vez que usted se inscribe, creo que 65, $70 el ser asociado, es un pago anual, y ustedes automáticamente con el código de socio del IA Bolivia pueden ingresar al IA Global y van a tener acceso a todos estos documentos que, como les digo, se están actualizando de acuerdo a las nuevas normas globales de auditoría interna. Esta era la versión anterior, la de las Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. Hay mucha información interesante que quizás no lo han considerado las nuevas normas globales, pero que hace muchas de estas partes. Es bueno tenerlo como, como un documento de consulta, ¿no? Desde enero 2017 hasta el 31 de diciembre del 2024 ha tenido vigencia. Esta es la nueva, que se los voy a transmitir a través del chat de la revista, que está vigente a partir de enero 2025. Hay otras para elaborar, por ejemplo, un plan estratégico de auditoría interna, para hacer una gestión de riesgo de fraude, prevención, detección e investigación, la fábrica del pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queremos mostrar acá, que es bastante la documentación técnica, no es una literatura nada más lo que nos diga definiciones, conceptos, sino cómo se van aplicando todos estos elementos de forma práctica. Ahora sí, ¿cómo es la estructura de las nuevas NOGAI? Está repartida en 5 dominios, 15 principios distribuidos en los 5 dominios y 53 normas. Estas normas son las que nos permiten hacer el detalle de nuestras actividades. Los dominios. El primero se llama propósito de la unidad de auditoría interna. Es la función de auditoría interna dentro de una organización. El segundo se llama ética y profesionalismo, donde está el tema del código de ética. Aquí hay 5 principios, desde lo que es demostrar integridad hasta el tema de mantener confidencialidad. El tercero habla de gobierno de la función de auditoría interna, que estamos hablando de la alta cúpula dentro de la organización, hablando de un directorio, de un consejo de administración, de un comité de auditoría, de la manera independiente cómo se posiciona y la supervisión del consejo o del comité que tiene que hacer hacia esta unidad de auditoría. La gestión de la función de auditoría interna, esta es, diríamos, la parte central operativa de las unidades de auditoría interna. Planificar estratégicamente, gestionar los recursos, comunicar de manera eficaz, mejorar la calidad y finalmente para aterrizar al trabajo de campo, que es el desempeño de los servicios de auditoría interna, desde la planificación, ejecución y comunicación de las conclusiones. Aquí está la parte de la auditoría bajo el enfoque de riesgos. Nos enseña mucho a determinar grados de calificación por criticidad, por importancia, por nivel de exposición de riesgo de cada una de las observaciones que van saliendo de los trabajos de aseguramiento. ¿Okay? Empecemos con el dominio 1, que es el propósito de la auditoría interna. Básicamente, este punto significa que a los auditores internos y a las partes interesadas se los tiene que orientar sobre el valor que tiene la unidad de auditoría interna en las organizaciones. En nuestra realidad es bien complicado esta situación porque la unidad de auditoría interna no tiene una situación muy expectable dentro de las organizaciones. Se los ven como una área que más bien, en vez de generar un valor agregado,
genera problemas en el negocio, en la parte comercial. Entonces, ahí tiene que ir un poquito el cambio del paradigma del equipo de auditoría interna para que se haga ver no solamente como un asegurador de los trabajos que se están realizando, sino como un asesor de la alta gerencia, o sea, bien reconocido, donde los gerentes, los subgerentes tengan la confianza de poder consultar ciertos aspectos técnicos de las actividades en cada área y que van a recibir respuestas positivas, retroalimentación positiva que va a generar valor agregado a la institución, ¿no? Entonces, por eso es que nos dice, la auditoría interna es crucial para fortalecer la capacidad de una organización, crear, proteger y sostener el valor. Y aquí hay algo fundamental, el trabajo que debe hacerse dentro de una unidad de auditoría es de aseguramiento, eso es el trabajo regular que hacemos. Asesoramiento es en la parte más débil que tenemos en las unidades de auditoría interna, porque siempre nos acogemos, entre comillas, a no puedo ser juez y parte, ¿no? Yo no te puedo asesorar, recomendar ni orientar porque luego me voy a observar. No, ese paradigma ya tiene que salir. Obviamente estas normas como las NIEPAI te delimitan hasta dónde puedes hacer tus funciones de asesoramiento. No puedes pasar esa barrera, pero puedes hacer mucho asesoramiento dentro de la organización, basado en riesgos, no solamente en la objetividad, que es lo que siempre hemos mantenido, ser objetivos en base a evidencia, pero ahora nos habla de basado en riesgos. Esto cambia mucho el paradigma de los auditores. No es lo mismo que, por ejemplo, observemos que de almacenes estemos extrayendo papelería, bolígrafos, que es material de escritorio para el personal. No es lo mismo haber encontrado ese error que haya habido un error material en los estados financieros, en las cuentas por cobrar, por ejemplo. Hay un peso ahí de lo que es nivel de exposición de riesgo, el impacto que puede haber en los procesos dentro de la organización. Por eso decimos basado en riesgo. Hoy en día los auditores internos tienen la costumbre de hacer la redacción de sus observaciones de forma correlativa sin determinar qué observación puede ser con mayor impacto que la otra. Entonces, aquí un poco nos cambia esquemas. Desde las NIEPA ya venía acá, así, perdón, pero ya en estas nos hace mucho énfasis. Por eso es que habla del fortalecimiento de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de tres elementos fundamentales. Esa organización, por ejemplo, las unidades de auditoría interna deberían acompañar en una evaluación de la efectividad del sistema de control interno, no de las actividades de control, del sistema, o también de la madurez del sistema de gestión de riesgos para las entidades financieras, o de lo que es el sistema de gobierno corporativo, que esto es para cualquier organización. A veces los auditores internos no hacen ese tipo de evaluaciones. Acá estas normas exigen que tengamos ese nivel, por lo tanto el conocimiento y la expertise de los equipos de unidad de auditoría interna llega a estos niveles, ¿no? Vamos al dominio 2, ética y profesionalismo. Cinco elementos fundamentales. Integridad. Debemos demostrar individualmente y como equipo que somos íntegros. Debemos ser objetivos basados en documentación, en evidencia. Debemos ser competentes. ¿Qué tan competentes se consideran hoy en día? No porque de pronto no estaban predispuestos a generar habilidades o adquirir conocimientos, sino muchas veces en nuestro ámbito hay mucha limitación de instituciones o profesionales que empiezan a transmitir lo que es la realidad, o sea, la experiencia de campo y no solo la teoría. La currícula en las universidades, bueno, lo bueno es que estos últimos 3 años en contaduría pública en las universidades ha ido cambiando, pero todavía tienen que ir mejorando esa currícula para que los profesionales de auditoría interna y contaduría pública salgan con mayores conocimientos de acuerdo a las prácticas internacionales, el debido cuidado profesional y el manejo de la confidencialidad. Estos 5 elementos tienen que estar en un documento formal, ya ese código de ética, como se lo decía el anterior marco normativo, o dentro del manual de auditoría institucional. Entonces, aquí están como principios: honestidad y coraje profesional, es la integridad del auditor y la unidad de auditoría interna; las expectativas éticas de la organización,
es el respeto y promover los principios éticos institucionales. Los que trabajan, estimados colegas, ya en el curso regular taller siempre entramos a una ronda de preguntas. ¿Cuánto conoces de los valores de tu institución? Y si los conoces, ¿cuántos realmente los practicas dentro de tu organización? Entonces, eso explica cómo se refuerza la cultura de integridad corporativa e institucional. De forma periódica en su organización hacen un levantamiento de información de cómo está, por ejemplo, el nivel de cultura ética. Y si no hacen eso, por ejemplo, ahí miren esto. Si este tipo de actividad no lo hace la organización, pero las normas internacionales te piden que la organización como tal sea ética, el auditor interno obviamente no podría observar, porque no hay un marco normativo que le diga a la empresa, oye, tienes que hacerte una evaluación anual de tu cultura ética. No te va a observar, no puede, pero sí te puede emitir un informe de asesoramiento, indicándote cuál es el beneficio que tienes como organización al efectuar esta actividad, los resultados que esperas y las mejoras que podrías tener recomendando eso, ¿se dan cuenta? Empezamos a salirnos de ese espectro lineal que teníamos, no, son informes de auditoría con observaciones, con recomendaciones, ahora ya entramos al tema de asesoramiento. Y el 1.3, el comportamiento legal ético, donde está el tema de que las auditorías contribuyan a la legalidad y la ética organizacional. Eso es el principio 1. El principio 2, mantener objetividad individual de cada uno de los miembros del equipo de auditoría. Sus juicios y análisis deben ser imparciales. La objetividad de salvaguarda, ¿no? Todas las evaluaciones que hacemos y las recomendaciones que emitimos deben permitir proteger la objetividad de la función de auditoría interna, estableciendo políticas, procedimientos que minimicen riesgos de sesgo o influencias indebidas. Revelación de impedimentos de objetividad. Si hay algún impedimento a nuestra objetividad que puede comprometer nuestra objetividad, tenemos que comunicar esto. Si fuéramos un subordinado, un colaborador en el equipo de auditoría interna, al jefe inmediato de auditoría interna, ya llámese jefe, subgerente, gerente, ¿no? Principio 3, demostrar competencia. Para cualquier trabajo que hagamos nosotros como auditores internos debemos tener las competencias necesarias, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, si nos piden una auditoría informática, yo tengo que tener en mi equipo un auditor informático necesariamente porque es una especialización. Y si me van a pedir una auditoría de cumplimiento de algún proceso específico dentro de la organización, mis conocimientos tienen que ser bien fuertes. Primero del proceso que quiero auditar, de la documentación existente y quiénes son los participantes para ir para las entrevistas o reuniones y hacer el trabajo de aseguramiento. Desarrollo profesional continuo. Los que en los distintos países, como nuestro país, los auditores internos que están inscritos en el Instituto de Auditores Internos local, en este caso Bolivia, todos los cursos que da el IA Bolivia a través de profesionales locales, internacionales, o en coordinación con otros institutos. En nuestro instituto, por ejemplo, tiene mucha relación con el Instituto de Colombia, el IAI de Colombia, y entra muchas veces alianzas con varios cursos y certificaciones con el IA Bolivia. Inclusive, al ser ese tipo de alianza, tenemos descuentos en esos cursos. Eso nos permite ir acumulando lo que se llama los CP, son los créditos por las horas que nosotros nos vamos capacitando, por eso decimos desarrollo profesional continuo, y que nos permite ir acumulando de forma anual cierta cantidad de horas con certificado. Eso nos permite decir claramente que sí, tenemos un desarrollo profesional continuo debidamente certificado por instituciones que están para esa situación, ¿no? Educación y formación. Principio 4, ejercer, perdón, un segundito, se me activó esto. Ejercer el tema del debido cuidado profesional, la famosa debida diligencia, cumplimiento con las normas globales de auditoría. Por eso es que debemos saber íntegramente cada una de estas normas. Obviamente no las memorizamos, ese libro rojo lo tenemos que tener ahí a la mano para las consultas correspondientes. En el debido cuidado profesional, ser meticulosos y considerando la ejecución de los servicios de auditoría de acuerdo al tipo de auditoría que estamos realizando. Escepticismo profesional. Eso significa que debemos mantener un informe crítico e inquisitivo durante el proceso de auditoría, sin tener subjetividad, ¿no es cierto?
pensar o creer que tenemos que tener una base técnica para las declaraciones o las observaciones que hagamos. El principio 5, mantener la confidencialidad. El uso de la información. Los auditores internos, como bien saben, tienen acceso irrestricto a toda la información institucional. Por lo tanto, en documentos formales, por ejemplo, documentos de seguridad de la información, tiene que establecer de forma clara que la unidad de auditoría interna tiene ese acceso restricto. Caso contrario, si no está en un documento formal, las áreas auditadas o la alta gerencia van a ser los primeros que se opongan a darle ese acceso irrestricto a la unidad de auditoría interna. La protección de la información significa que los auditores internos tienen responsabilidad en la protección de la información, deben mostrar respeto por la confidencialidad, privacidad y propiedad de la información obtenida en cada uno de sus trabajos. No pueden divulgarlo a ningún espectro interno ni externo dentro de la institución. El principio 6, autorización del consejo. El documento, las normas hablan mucho del consejo de administración. Está refiriéndose al directorio. No nos olvidemos que el mandato de auditoría interna viene del directorio de la institución, que dependiendo del tipo de la organización va a ir directorio y comité de auditoría y al equipo de auditoría interna. Y en otro tipo de instituciones como las cooperativas de ahorro y crédito acá en Bolivia, tenemos el Consejo de Vigilancia. Entonces, se adecua de acuerdo a las estructuras, ¿no es cierto? Entonces, la cabeza del área de auditoría interna debe suministrar al directorio y a la alta gerencia la información requerida para definir el mandato de la auditoría interna. Todo esto, que son normas, el código puede ser inclusive, tiene que estar redactado en lo que llamamos el Estatuto de Auditoría Interna Institucional. Es un documento aparte del manual de auditoría que va a servir como referente normativo al equipo de auditoría interna. Aquí está como 6.2, el Estatuto de Auditoría Interna, que debe ser revisado y aprobado por el directorio y proporciona el marco de trabajo para las actividades de auditoría en base a la independencia y objetividad. Y obviamente para que esto funcione está el apoyo del Consejo y de la alta dirección. Acá nos basamos mucho en los documentos buenas prácticas que se llama COSO. COSO es una comisión que aglutina varias instituciones en Estados Unidos que emite muchas buenas prácticas para lo que es riesgos, fraude, control interno. Entonces, en COSO, por ejemplo, tenemos el COSO 2013, que es el marco de control interno, y el COSO 2017, que es el tema de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho, orienta mucho al directorio y a la alta dirección en qué tipo de apoyo tiene que darle a la unidad de auditoría interna, principalmente en lo que es el enfoque basado en riesgos. El principio 7, posicionarse de manera independiente. Eso ya conocemos. Tiene que tener independencia dentro de la organización, depender directamente del directorio. No puede depender de la gerencia general. Y el director ejecutivo de auditoría, la cabeza de auditoría, tiene que tener el perfil adecuado para liderar la función de auditoría interna. Por lo tanto, el momento que se lo contrate, tiene que cumplir el perfil tanto de conocimientos técnicos, habilidades, manejo de equipo y otros. Y de forma periódica hacer una evaluación de desempeño, ¿no? Aquí hay algo fundamental que vamos a ver enseguida. Estas normas, no hay como las anteriores, nos dicen que una vez cada año tiene que hacerse una evaluación independiente a la función de auditoría, ¿ya? Es decir, contratar un tercero, para que le hagan ese tipo de evaluación. El principio 8, supervisión del consejo. Tiene que haber una interacción o una relación directa con el directorio, como indicábamos, y esto también en el tema de responsabilidad de supervisión de este directorio debe incluir el plan de auditoría y cualquier cambio significativo. El uso de recursos. El directorio debe instruir a la gerencia general que se asegure que los recursos que requiere auditoría interna sean proporcionados de acuerdo a los requerimientos que tiene esa unidad. Calidad.
implementar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de calidad. Aquí esté el tema de la evaluación de la función de auditoría interna. Puede haber evaluaciones externas, como les había dicho, o autoevaluaciones. Por lo tanto, los equipos de auditoría interna tienen que tener una metodología para que cada fin de año se autoevalúe para ver qué nivel de madurez tiene en cuanto a la implementación, por ejemplo, de estas normas globales de auditoría. Ya en el taller se muestran algunas herramientas, se muestran algunos casos reales de cómo se hacen estas evaluaciones. Una evaluación externa de calidad, donde se haga a través de un tercero, les decía, asegurándose de que al menos un miembro del equipo evaluador posea la designación de auditor interno certificado. Este es otro punto fundamental. A nivel internacional, hay una certificación que se llama CIA, ¿ya? CIA, la certificación de auditores internos. Es bien riguroso. Pero visto acá que hay muchos jóvenes, pueden prepararse en el CIA. Son en tres partes, el costo es bastante cuantioso, pero esto es pues la imagen de un profesional de auditoría interna, es el peso específico. El CIA puede trabajar como auditor interno en cualquier país del mundo, en cualquier tipo de organización. Por eso es que nos dice cuando hay este tipo de evaluaciones de un tercero hacia el equipo de auditoría interna de una organización, por lo menos esa empresa, ese equipo de esa empresa externa, uno debe tener este reconocimiento, ¿no? Principio 9, planificar estratégicamente, comprender los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. Esto es lo que he visto acá en Bolivia, principalmente, que las unidades de auditoría interna, los auditores internos, pocos son los que han podido adecuar sus conocimientos, sus habilidades en esto, ¿no? La mayoría han negado este tipo de cambio. La unidad de auditoría interna tiene que establecer su mapa estratégico, estableciendo objetivos estratégicos que estén ligados a los objetivos estratégicos institucionales. Debe tener una metodología para supervisar la gestión de riesgos y el control. Ahí, por ejemplo, hablo con muchos colegas que trabajan en auditoría interna y les digo, ¿cuándo ha sido la última vez que han evaluado el nivel de madurez de la gestión de riesgos y el nivel de efectividad del sistema de control interno en su institución? Y me dicen, nunca, nunca hemos hecho esa evaluación. Entonces, es que es eso, es la negación. Ya desde el 2017 solicitan estas normas hacer este tipo de evaluación, entonces hay que estar bien preparados. Promover una cultura ética, asegurar la eficaz gestión del desempeño y rendición de cuentas, estructurar sus funciones de gestión y operación, comunicar la información de riesgos y control. Hoy día los informes, por ejemplo, cada una de las observaciones en cada uno de los informes tiene que tener una categorización de riesgo. El hallazgo con alto riesgo, otro hallazgo con bajo riesgo, el siguiente con alto riesgo. Pero esa definición de alto, medio, bajo riesgo tiene que estar en el manual de auditoría con parámetros que nos permitan hacer ese tipo de calificaciones para una auditoría financiera, para una auditoría de cumplimiento, para una auditoría operativa. Entonces, ya tenemos que generar ese tipo de documentos técnicos, coordinar las actividades de comunicación entre el Consejo, los proveedores internos y externos de servicios de aseguramiento, ¿no? Nos dan cuenta, hay muchas cosas que necesitan una metodología para su implementación. Y ese es el rezago muchas veces en la planificación que tienen las unidades de auditoría interna. De pleno entran a la parte operativa, que es los planes de trabajo para hacer cada auditoría, pero arriba está la parte estratégica como tal, ¿no? Estos temas, esta presentación se los vamos a pasar para que tengan algo más de consulta, ¿no? En la planificación estratégica está el tema de las metodologías. El auditor interno debe establecer metodologías para guiar a la función de auditoría de manera sistemática y disciplinada con el objeto de implementar su estrategia. No sé si alguna vez ustedes han visto la implementación de un plan estratégico de auditoría. Este plan estratégico tiene muchos elementos para desarrollar el plan de auditoría y cumplir las normas como tal, ¿cierto? Por lo tanto, el auditor interno tiene que conocer el plan estratégico institucional y ver que las actividades de aseguramiento y asesoramiento puedan coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Pues eso es algo básico ahora que nos está pidiendo estas normas. Para ello, también el director de auditoría, la cabeza de auditoría, debe proporcionar formación, capacitación sobre las metodologías a los auditores internos. Y ya les decía, tenemos COSO, tenemos el modelo de las tres líneas.
tenemos el tema de el modelo de la prevención de fraudes. Tenemos los modelos de informes de auditoría interna, ¿ya? Estos son bien interesantes, estos modelos que están en los documentos en el Instituto de Auditores Internos Global, que nos permite y nos orienta a determinar calificación de riesgo por cada una de las observaciones. Entonces, todos estos elementos, conocimientos, tienen que ser transmitidos al equipo de auditoría interna. Estas metodologías deben revisarse durante las evaluaciones de la función de auditoría interna. Esa autoevaluación y la evaluación siguiente tienen que ser evaluadas. Dentro de estas evaluaciones tienen que evaluar qué grado de conocimiento tienen los auditores internos en cuanto a estas metodologías. El plan de auditoría interna nos indica que este plan de auditoría interna debe estar documentada, debe estar estableciendo sus objetivos y los riesgos de la organización. Entonces, un plan de auditoría interna ya no es el tradicional. Por ejemplo, teníamos nosotros el plan de auditoría interna de la gestión 2023 y tenemos el plan de auditoría interna de la gestión 2024, por ejemplo, ¿no? Entonces, en enero empezábamos con administración, por ejemplo, ¿cierto? En febrero pasábamos luego a la parte comercial. En marzo hacíamos la parte de estados financieros para los cierres impositivos, con corte a diciembre. El 2024, enero, febrero, marzo, de pronto empezamos con comercial. En febrero hacíamos estados financieros, en marzo administración. O sea, era la tradicional, casi era un copy-paste, cosa de que cada área lo veíamos una vez al año, ¿cierto? Y casi en el mismo periodo, en ese rango de periodo del trimestre. Esto ya no funciona así, ¿no? ¿Qué nos pide desde las NIEPA y qué nos está pidiendo acá? Si tú tienes, por ejemplo, el área de administración, tú tienes varios procesos en el área de administración, ¿no? Proceso A, proceso B, proceso C, proceso D. Y bajo un marco metodológico, tú vas a establecer, por ejemplo, el nivel de importancia de los procesos, ¿ok? Solamente como un ejemplo, porque no es tan sencillo. Entonces, este va a ser, aquí vas a tener una tablita de importancia alta, de importancia media y de importancia baja. La alta va a calificar 3, la media 2 y la baja 1. Entonces, este proceso A está calificando 2, el B 1, este va a estar 3 y este va a estar. Pues, ¿qué significa esto? Si este fuera tu resultado final, ya no vas a ir a auditar todo el área de administración. Vas a ir a auditar el proceso A y el proceso C, que tienen un nivel alto de importancia o criticidad de esta área. Entonces, más o menos ese es el enfoque de riesgo. Ahí, ¿por qué el B y el D? Porque te está diciendo tu marco metodológico bien sustentado, técnico, que el B y el D están funcionando adecuadamente esos procesos. Entonces, dosificas recursos, ya no trasladas tantos recursos en administración porque no estás revisando todo el área de administración. Y de pronto, cuando es dinámico esto, el 2023 lo has revisado esto en febrero. En noviembre haces tus recálculos en todos tus procesos y en todas tus áreas. Y de pronto para el 2024 te va a resultar que en noviembre puede ser que hagas no el A, sino el B, que ha pasado algo con el B y el C sí se mantiene con problemas. Pero ya no estás haciendo los mismos procesos ni le estás haciendo en el mes que usualmente lo hacías cada año. Entonces, eso es la dinamicidad que te está pidiendo estas normas, bueno, anteriormente, y basado en riesgos, ¿no? La coordinación y confianza con las demás áreas, por eso les decía el modelo de las tres líneas. El modelo de las tres líneas, ¿qué significa? La primera línea es la alta gerencia. La segunda línea puede estar, por ejemplo, el área de riesgos, como es instituciones financieras, seguridad de la información o organización y metas. Y en la tercera línea están los auditores internos. Entonces, acá, si bien están en líneas separadas, entre la tercera y la primera y segunda línea tiene que haber coordinación y confianza para la solicitud de información, recepción de información, para las reuniones u otras actividades que se haga en relación a los trabajos de aseguramiento y asesoramiento. El principio 10, la gestión de los recursos humanos, lo que decíamos al inicio en el dominio 1, que el directorio tiene que dotar de todos los recursos financieros,
tecnológicos, humanos y demás al área de auditoría interna para que haga su trabajo de forma eficiente, de acuerdo a un presupuesto que se establezca y sea aprobado por el directorio. Una adecuada gestión de los recursos humanos, el principio 10. Por lo tanto, se tiene desde el momento que se selecciona un auditor interno hasta el momento en que se lo tenga que retener, hay varios procesos que hay que ir cumpliendo para ver si estos son apropiados, para ver si son eficazmente utilizados y también el tema de cómo retenerlos, que no solamente es el tema remunerar con dinero, sino es generar el nivel de comodidad que requiere un funcionario de auditoría interna, como cualquier otro funcionario de la organización, para la organización. ¿Cierto? La gestión de los recursos tecnológicos. Hoy en día no podemos concebir que la auditoría interna siga haciendo papeles de trabajo manual, ¿no? Toda la documentación tiene que ser digitalizada y todo el trabajo que vaya realizando tiene que ser en un sistema informático, en un aplicativo, ya sea desarrollado por la organización o adquirido por terceros. Obviamente, haciendo una evaluación de la funcionalidad de ese aplicativo. En la comunicación eficaz, que es el principio 11, establecer relaciones y comunicarse con las partes interesadas. Debemos ver qué tipo de canales de comunicación tiene la unidad de auditoría interna. Uno de los más usuales es el comité de auditoría hacia el directorio o hacia la alta gerencia. Otro tiene que ser ese aplicativo que les indicaba que se nos permita comunicar como el correo electrónico, pero dentro de un aplicativo para tener mayor control de la información de los trabajos que se está realizando, ¿no es cierto? Entonces ahí se arma un marco normativo interno donde se establezcan los roles y responsabilidades de las partes interesadas, la forma de colaboración, cómo se van a atender los requerimientos regulatorios, los procesos organizativos significativos, incluyendo la información financiera. ¿Cómo se tiene que validar esto? Que justamente lo que les decía hace rato, en el marco normativo institucional se tiene que establecer el flujo de este proceso para poder cubrir estos elementos. La comunicación efectiva. Este es uno de los grandes errores que tenemos en las unidades de auditoría interna con las unidades auditadas. Por eso es que el proceso tiene que ser bien claro. Antes de salir del trabajo de campo, se debe discutir un informe en borrador. Ese informe en borrador ya está con todas las evidencias y los descargos. Ya debería estar con todas las evidencias y los descargos de la unidad auditada. Y que no exista la sorpresa que después de una semana, cuando emitimos el informe en limpio, aparezcan unas nuevas observaciones que no se las ha discutido en ese momento o que nos hayan hecho descargos y no los hayamos considerado y seguimos manteniendo esas observaciones. Entonces, hay un proceso dentro del manual de auditoría con un procedimiento que nos debe estipular la comunicación eficaz. Por eso es que nuestros informes deben ser precisos, libres de errores y distorsiones, objetivos, imparciales sin sesgo, claros, lógicos y fácilmente comprensibles, concisos, breves, constructivos, útiles para las partes interesadas, completos, relevantes, fiables, oportunas, realizadas en el preciso momento. ¿Quién valida que nuestros informes tengan todas estas características? Obviamente tiene que ser la cabeza del área, ¿no? Entonces, en un marco metodológico de comunicación, debemos tener en cuenta estos elementos. Luego, en el 11 también tenemos que comunicar los resultados, que ya son los informes finales, al comité o hacia el directorio, donde están las conclusiones de los trabajos a las partes apropiadas, temas como prácticas eficaces, análisis robusto de las causas raíz, dos elementos acá que tenemos en los documentos de apoyo, en las guías prácticas. Nos orientan a redactar las conclusiones. La conclusión viene resultado de todas las observaciones que hemos hecho en el cuerpo principal del informe. Por lo tanto, tenemos que tener esa expertise que en dos párrafos, en uno o dos párrafos, nosotros concluyamos fehacientemente de los resultados a través de las observaciones, cosa que les dejemos nosotros a los auditados bien claro dónde tienen que trabajar, dónde tienen que mejorar. Y para poder dar ese valor agregado nosotros como auditores internos, debemos trabajar con marcos metodológicos que nos establezcan la causa raíz. Ahí tenemos otro problema los auditores internos. Lo primero que vemos como causa
supuesta causa que ha ocasionado la observación, error, desviación, lo que sea, es lo que estimamos es como causa. Y en base a esa causa, nosotros establecemos los planes de acción, las recomendaciones de acciones correctivas o preventivas. Pero después puede ser que tengamos tiempito de volver a ver nuestros papeles de trabajo, nuestro informe, y nos damos cuenta de que esa no había sido la causa de la observación. Entonces, debemos trabajar y conocer marcos metodológicos como el tema del diagrama de Ishikawa, el diagrama de PES, o los cinco porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son marcos metodológicos que nos ayudan a llegar a la causa raíz y con eso nosotros generamos valor agregado el momento de establecer los planes de acción, ¿no? Y las conclusiones que van en los informes. En el 11.4 nos dice errores y omisiones. Si una comunicación final contiene errores o omisiones significativas, o sea, si hay un informe que por alguna circunstancia ha pasado el filtro del director de auditoría o del gerente de auditoría con errores o omisiones, debemos comunicar la información corregida oportunamente a todas las partes que recibieron el informe original. O sea, tenemos que tener esa capacidad y esa humildad de reconocer esta situación y no dejarlo ahí, no ocultar, sino se debe preparar un informe que pase por el comité y por el directorio y pase a los auditados. El 11.5, comunicar la aceptación de los riesgos. Esto es algo fundamental, bueno, principalmente para las instituciones que están en el sistema financiero, porque en otros sectores he visto de que no maneja mucho el directorio ni la alta gerencia el tema del enfoque de riesgo, es decir, cuánto riesgo podría aceptar la organización y cómo se lo va a administrar. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el sistema financiero, ellos definen un nivel de apetito y tolerancia al riesgo. O sea, este es el nivel de riesgo que aceptamos. 20%, por decir, ¿no? Pero cuando hacemos una evaluación de auditoría interna y determinamos que por alguna circunstancia la empresa ha sobrepasado ese 20%, debemos informar esta situación al directorio, ¿no? Y la responsabilidad que tienen las áreas involucradas. Caso contrario, nosotros seríamos partícipes de ese exceso y de aceptación de los riesgos. No podemos callar. Y para eso se prepara un informe especial para el directorio, ¿no? El principio 12, mejorar la calidad, la evaluación interna de calidad. Hay dos formas de evaluar, hace rato les dije, la interna, una vez al año, autoevaluaciones periódicas, y la externa con ese profesional certificado una vez cada 5 años. Todo esto se tiene que documentar y la metodología existe en un documento, en una guía práctica que se llama Evaluación de la calidad de la función de auditoría interna, donde evalúan a la unidad de auditoría interna de forma global y de forma individual a cada uno de los miembros del equipo de auditoría. Los parámetros no es como una evaluación de desempeño de la organización. Tiene otro tipo de parámetros establecidos en los 5 dominios y la totalidad de los principios. La medición de desempeño, que está relacionado con la mejora de calidad, está basado justamente en ese marco metodológico, donde se va a establecer ciertos puntajes por cada uno de los dominios, de acuerdo al grado de cumplimiento. Y cuando hay algunos desfases o algunos incumplimientos de estas NOGAI, se establecen planes de acción, como nosotros hacemos como auditores internos a las unidades auditadas, a nosotros nos deja como unidad de auditoría interna planes de acción donde están todas esas brechas que no las hemos cumplido y nos dan un tiempo perentorio para regularizar. Pues, en el principio 12 también está la supervisión y mejora del desempeño de los trabajos. El director de auditoría interna debe establecer y implementar metodologías para la supervisión de los trabajos. No es solamente que te vea el informe, tus papeles de trabajo, ha cumplido o no ha cumplido, sino tiene que haber algunos elementos para poder reorientar los próximos trabajos de los auditores. Para ello depende mucho este tema de la madurez de la función de auditor interno, la madurez que pudiera tener. Y esto debemos tener un marco metodológico para poder medir el nivel de madurez de la función de auditoría interna. La comunicación durante el trabajo. Esto es algo importante porque va con el dominio 2 que es el tema de la ética. Cuando estamos haciendo el trabajo de campo, a medida que vayamos teniendo observaciones preliminares, ¿ya? Se conversa con el auditado y las
observaciones que las pudiera levantar el auditado debidamente documentadas, esas ya no tienen que quedar en el informe en borrador. Pero he visto, por eso decimos la ética, he visto muchos colegas auditores, pese que en el trabajo de campo les han descargado en el informe final, dice, se ha observado esto sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se han descargado esta observación. O sea, con mala intención dejan la observación sabiendo que se ha descargado, pese a que hay un párrafo aclaratorio, pero no tiene sentido. Eso está fuera de la ética profesional de auditoría interna o en cualquier otra área, ¿no? No podemos trabajar de esa forma. La relación con los auditados, en el momento que estamos haciendo el trabajo de campo, nuestro dominio 2 nos orienta que tiene que ser colaborativo y en un ambiente de trabajo donde hay una retroalimentación de ambas partes. Por eso es que nuevamente en esta comunicación durante el trabajo tiene que ser bastante fluida y tiene que haber una metodología en nuestro manual de auditoría interna para que se cumpla este tema de comunicación. Planificar nuevamente evaluación de riesgos del trabajo. Los auditores internos deben comprender la actividad bajo revisión para poder evaluar los riesgos relevantes. Para desarrollar una comprensión, los auditores internos deben identificar y recopilar información confiable, relevante y suficiente con respecto a el plan estratégico, la tolerancia al riesgo de la organización, la evaluación de riesgos que nos va a ayudar a hacer nuestro plan de auditoría interna, la identificación de riesgos sobre los procesos de gobierno, sobre el proceso de gestión de riesgos y sobre el sistema de control interno y los marcos aplicables, guías y otros criterios que puedan ser empleados para evaluar la eficacia de dichos procesos, ¿no? Entonces, nuestros documentos normativos o de buenas prácticas son bien robustos. Entonces es el momento de ir empezando a conocer los objetivos y alcance del trabajo que tienen que estar bien definidos en la parte pertinente de los informes, basados en qué principio, en qué dominio está de estas normas, que no solamente vamos a hacer referencia a las NIAs, a las NAGAs, a las NIC o NIF, sino también ya tenemos que empezar a hacer referencia a las NAGAs. Y el tema para el principio 13 criterios de evaluación. Cuando nosotros, esto para hacerlo un poquito más claro, por ejemplo, tenemos que establecernos una matriz como esta, donde tengamos aquí el grado de riesgo, si quieren ver los grados de riesgo, grado de importancia, grado de criticidad, bajo, medio, alto. O sea, aquí vamos a tener, por ejemplo, una auditoría de cumplimiento, aquí vamos a tener una auditoría financiera, etcétera. Tenemos que establecer qué criterios hay para cada uno de los grados de riesgo y para cada uno de los tipos de auditoría, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una auditoría financiera, podríamos decir que una desviación de los saldos contables entre 0,1 al 5% es bajo, del 5,1% al 10% es medio y arriba del 10% es alto, ¿no? Entonces, aquí están nuestros criterios. Para una auditoría, diríamos, una auditoría de cumplimiento, ya no podríamos poner este tema de porcentajes, sino algunos criterios más cualitativos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay un impacto a la reputación, a la imagen reputacional de la institución. Entonces, un impacto menor a la reputación, un impacto medio, un alto impacto, ya, con sus criterios correspondientes. Eso tiene que estar definido en nuestro manual de auditoría interna. El nivel del grado de riesgo, importancia, criticidad o el tipo de auditoría, cosa de que nos va a permitir tener una calificación y una conclusión global en cada una de las auditorías que hagan. El uso de los recursos que decíamos al inicio, estos van a ser de acuerdo a la naturaleza y complejidad del trabajo, la definición del plazo, quizás no es lo mismo hacer una auditoría en el área de finanzas que una auditoría en el área de legal. Entonces, si el uso de recursos, el tiempo se define ahí. Aquí es el plan de trabajo, la carga horaria que siempre hemos sabido establecer. El programa de trabajo, todas sus auditorías de aseguramiento tienen que tener un programa de trabajo. No puede haber una auditoría en la cual nosotros empecemos el trabajo de campo sin este documento.
programa de trabajo y, si es posible, los cuestionarios de control interno. Entonces, estos programas de trabajo tienen que tener una característica: los criterios que se emplearán para evaluar cada objetivo, las tareas que se van a realizar para lograr los objetivos trazados en nuestro trabajo, qué metodología, procedimientos analíticos u otros elementos estamos utilizando para realizar las actividades, y el equipo de auditores internos asignados para realizar cada una de las tareas. Es por eso que en los papeles de trabajo están las iniciales de los auditores que están haciendo las distintas actividades. Ya llegando al final, principio 14, ejecución de los trabajos. Se debe recopilar la información para el análisis y evaluación. Esta información tiene que constatar que sea principalmente relevante y fiable, por lo cual podemos llegar a las conclusiones correspondientes. Y la redacción, la preparación de los informes que estaba ya relacionado con los hallazgos del trabajo, ¿no? Estos hallazgos, que son la condición, que está relacionada con la condición de la estructura del informe, tienen que tener básicamente un sustento documental y un grado de exposición, de riesgo, de criticidad o de lo que ustedes establezcan para determinar el grado de importancia de cada una de las observaciones. Hay que hacer una evaluación de estos hallazgos, determinando cuál ha sido la causa raíz que nos permite determinar planes de acción para regularizar estos hallazgos, y nuevamente repetirles acá que hay que establecer la metodología específica para dar una clasificación de riesgo a estos hallazgos. Una vez que se tienen los hallazgos correspondientes, se delimitan los planes de acción, nuevamente considerando la causa raíz, para que los planes de acción tengan las orientaciones correspondientes para subsanar o minimizar la ocurrencia de estos hallazgos que nosotros hemos determinado. Y las conclusiones de trabajo. Algo fundamental acá: hay dos documentos en los que nos apoyamos, que es la elaboración de los informes para las distintas instancias de la institución y la elaboración de presentaciones. Hoy en día no es óptimo irme a un comité o irme al directorio a leer los informes o a extraer partes literales del informe. Debemos hacer presentaciones en cualquier herramienta que nos permita hacer estas presentaciones, pero un poco más llamativas, diríamos así coloquialmente, que permitan al usuario que está viendo la presentación interesarse más en el trabajo de la auditoría interna y los informes indicados. No es agarrar parte de los informes y pegarlo y a letra menuda y leer esa situación, ¿no? Entonces, en el curso se hacen unos ejemplos, se trabaja con los equipos, con los grupos, se trabaja en unas presentaciones bien interesantes. Y al final, ¿qué debemos hacer con todo ese proceso? Documentar nuestros famosos papeles de trabajo, que hoy en día deberían ser totalmente digitalizados, ¿no? Y esto está a resguardo de la cabeza del área de auditoría interna. Estos informes, como les decía, deben estar debidamente documentados y deben ser debidamente informados. Muy bien, por cuestión de tiempos, hemos acelerado un poquito esta situación. Mucho de lo que hemos visto ya lo conocen ustedes, ¿no? Pero ya con las nuevas normas se los tiene que ir preparando un poco más finito. Hay mucha metodología que hay que introducir desde el momento de la planificación. Tenemos que planificar nuestras auditorías en base a los objetivos estratégicos institucionales. Tenemos que considerar tres procesos importantes dentro de la organización: el proceso de gobierno corporativo, el proceso de gestión de riesgos y el proceso de control interno. La organización tiene que, en cierta periodicidad, medir el nivel de madurez de esos procesos de gestión, y ustedes tienen que hacer una evaluación de esa medición. En la planificación está ligada al tema del plan estratégico de la unidad de auditoría interna, y la parte de operativización está con el plan operativo anual. El mismo se tiene que elaborar bajo el enfoque de riesgos. Hace rato un ejemplito pequeño les he puesto, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de un enfoque de riesgos, podemos considerar, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que está en el sistema financiero, de una entidad financiera, con información de la unidad de riesgos, con información de un área de seguridad de la información. Si no estuviéramos en un ámbito financiero, podríamos preparar por ejemplo, la antigüedad de los informes de auditoría interna,
qué áreas, unidades no se han auditado en los 2 últimos años, la cantidad de observaciones que pudieran tener en cada una de las áreas. Y así sucesivamente tenemos que encontrarnos ciertos elementos que nos permita determinar ese plan anual de trabajo. En el trabajo de campo, cuando el equipo de auditoría termina el trabajo de campo, por ejemplo, dejan un formulario, ¿no? El jefe de auditoría, el supervisor de auditoría, de evaluación de ese trabajo específico por parte del auditado. Como es cultura en nuestro país, como nos tienen tanta fobia, obviamente el auditado nos va a calificar mal, ¿no? De seguro que nos va a calificar mal, pero ese es un tema de aprendizaje-enseñanza. Hasta que madure ese tema de actividad y el proceso, pues tenemos que empezar a trabajar con esa situación. Y la comunicación tiene que ser bastante fluida y bien dinámica hacia el comité y hacia el directorio. Las presentaciones tienen que ser bastante dinámicas, que llamen la atención. Y en el punto fundamental es el trama de asesoramiento. En nuestro plan de trabajo anual debemos incluir algunas revisiones, actividades que permitan asesorar con un documento oficial a la alta gerencia. No va a haber observaciones, va a haber aspectos que nosotros consideramos de mejora continua y cómo deberían subsanar, ¿no? O cómo podrían mejorar. Nos va recomendando mucho estas normas como las anteriores, por ejemplo, las anteriores en sus interpretaciones, a que cuando redactamos los informes tenemos que generar valor agregado. En lo más típico, la observación se ha incumplido al artículo tantos del procedimiento tan. La recomendación se debe cumplir el artículo tantos del procedimiento tantos. Eso no genera ningún valor agregado, colega. Tenemos que tener esa capacidad de nosotros indicarles técnicamente qué es lo que tienen que hacer para mejorar esa situación. Y eso nos va a ayudar justamente todas las guías técnicas que tiene estas nuevas normas globales, que se van a ir actualizando de forma periódica. Si tuvieran alguna pregunta, algún cuestionamiento, como les digo, en marzo están ahí las fechas, seguramente los responsables de revista Gestión Contable les va a dar la orientación de cuándo son las fechas del taller. Ahí vamos a ver la práctica, cómo se implementa esto. Consultas, comentarios. Licen, ¿cómo está? Buenas noches. Le habla Mario de Tarija. ¿Cómo está, Mario? Buenas noches. Aquí, buenas noches. Buenas noches, Licen. Bueno, a modo de comentario, usted lo decía en el transcurso de la exposición. Creo que en este caso la unidad de auditoría o el auditor tiene que tener mucha ética, que lamentable hoy por hoy creo que se va perdiendo esos valores fundamentales, más aún en esta área, digamos, ¿no? Que cumple una función específica en cada entidad o en cada empresa, ¿no? O en lo particular, que en Tarija, ¿no? Usted me conoce donde ejerzo una función, carecemos mucho de aquello, ¿no? Lamentablemente, los informes de auditoría son demasiadamente, o no dicen nada, ¿no? Creo que eso es por falta de ética, por no, tal vez, si vale el término, culpar al mal compañero que ejerció su trabajo de manera, deficiente en determinado momento. Como le digo, ¿no? Lamentablemente hay, no solo creo que en esta unidad, sino en varias, lo que es la falta de ética, ¿no? Para poder elaborar un informe de auditoría con mucha transparencia, ¿no? Eso nomás, Licen, a modo de comentario. Gracias, estimado Mario. Miren, a razón de ese comentario, fíjense qué tan lejos estamos nosotros. Estoy hablando como auditores internos. Por ejemplo, estas guías, si uno está inscrito en un instituto de auditor interno, es asociado, es de estricto cumplimiento estos términos de ética de las normas globales. Además de los principios éticos que tiene nuestra organización, estos otros que están establecidos en estas normas globales son propios del equipo de auditoría interna, es decir, eso más, lo que tiene la empresa más lo que nos define estas normas. Fíjense qué tan estricto es. Si yo fuera un auditor, sin ir muy lejos, de Perú, ¿ya? Porque yo les digo nuestras realidades. Y yo adquiero un documento, esta guía práctica
del Instituto de Auditores Global. ¿Ok? Yo como un socio de un instituto. Y ese documento lo comparto con un colega auditor interno que no está inscrito en ningún instituto, ¿ya? No quiere inscribirse en demás situaciones y de forma pirata va consiguiendo estos documentos, ¿ok? Y si en el Instituto del Perú de alguna forma me identifican que yo he estado copiando, distribuyendo estas guías técnicas al ser yo socio y lo he distribuido a otros auditores que no son socios, a mí me retiran de socio del instituto y me penalizan por 1, 2, 3 años. O sea, me bloquean definitivamente. Fíjense a qué nivel llegan los niveles de ética institucional. O sea, yo copio documentos, buenas prácticas a alguien que no está también como socio. Obviamente, si fuera socio lo consigue. Y a mí me quitan el tema de ser socio del Instituto de Auditores. Entonces, en Estados Unidos el tema es bien riguroso, pero así como los pueden penalizar, también apoya mucho a los auditores cuando injustamente puede ser algún tema sancionatorio o retiro del equipo, de algún miembro de auditoría interna de la empresa, es apoyado por el Instituto de Auditores, ¿no? Del país correspondiente. Entonces, cosas como esas vamos a ir viendo en el taller un poco más ejemplizadoras. Vamos a poner obviamente más énfasis en herramientas, en herramientas para implementar. Como no usualmente no se tienen herramientas informáticas, vamos a ver algunas herramientas en Excel que les va a poder servir en alguna actividad que ustedes realicen. ¿Eh? No sé si hay algún comentario, alguna cosa.